bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Compartiendo la Palabra. En ausencia de Rosa María, titular de este programa, les damos la bienvenida. Estamos en el 30º domingo del tiempo ordinario. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, y me acompaña en esta ocasión Emma de Nuestra Señora de las Victorias. De las Victorias de aquí de Fresno. Sí. Exactamente. Estamos ya terminando, Emma, este mes. Ya es el último fin de semana del mes, y en durante el fin de semana, el viernes y sábado, empezamos el mes de noviembre. Yo creo que durante esta semana debemos de estar preparados, porque vamos a empezar primero a celebrar el 1 de noviembre, obviamente todos los santos, todas esas personas que están en la presencia de Dios, que por el bautismo Dios ha santificado, 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Y Padre, el 1 de noviembre es día de obligación, ¿verdad? El día de todos los santos. Mucha gente cree que el día 2, el día de todos los difuntos, es el día de obligación, y no es así. Es el día... aquí como que la gente se quedó más por la tradición que por el compromiso de ir la obligación. Y la gente el 2 de noviembre lo ve como el día más importante. Obviamente, los dos son importantes, pero como decía usted precisamente, el 1 de noviembre, que celebramos a todos los santos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, decía yo que debíamos de estar preparados para recordar precisamente a todos nuestros hermanos que ya se han adelantado, que nos han dejado ya en esta vida terrenal, que es tiempo y va a ser la oportunidad de pedir por ellos. De que Dios, obviamente, Dios los tenga en su gloria, en su reino, o los que estén en el purgatorio, precisamente las almas que estén en el purgatorio, pedir por ellos. Porque será el mes también, y ya por ahí en las parroquias, la tradición, haciendo un poco de alusión, es la repartición de los sobrecitos para que pongan el nombre de todos los difuntos, exactamente. Para algunas personas, algunas familias, tal vez lo ven como un mes de los más tristes, porque es recordar al ser querido, recordar al ser que ya dejó familia, que dejó un hueco dentro del hogar, pero pues hay que tener en cuenta que la fe nos debe de ayudar a seguir adelante. Ay, Padre, pero la tradición de la celebración del Día de los Muertos no es triste. Esos dulcecitos, esas calaveritas. Para los niños, sí, para los niños, sí. Sí, yo tengo muy presente cuando yo estaba chica, cómo nos gustaba que llegara el Día de los Muertos, porque íbamos al cementerio con nuestras tinas llenas de crisantemas. Sí. Blancas y amarillas, y luego con nuestra escoba, y ahí comprábamos agua, andaban vendiendo para limpiarle las lápidas, lavar las lápidas, poner las flores, y luego sobre todo lo que a mí me encantaba era comer las cañas que vendían al entrar al cementerio. Porque cada acontecimiento que celebramos viene acompañado, ahora sí, como con un aperitivo, con un platillo muy especial, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues esto es el mes de noviembre que estamos a punto de comenzar. Y bueno, pues vamos a seguir adelante con las lecturas de este domingo. Hoy, en este 30º domingo del tiempo ordinario, la primera lectura es del libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículo del 15 al 17 y del 20 al 22. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo
lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. ¿Cómo esta primera lectura del libro del Eclesiástico nos penetra la profundidad de la oración? La oración es tan poderosa, pero a veces nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo asimilamos. Hoy la primera lectura del Eclesiástico con esas palabras tan es como un poema a la oración, ¿cómo podemos decir? Desmesurar lo que es la profundidad y la trascendencia de la oración, que a veces nosotros no, con nuestra mente, con nuestra capacidad que es limitada obviamente, no alcanzamos a entender la profundidad y sobre todo el alcance que tiene una oración que una persona hace. Ay, las palabras de la oración del humilde atraviesa las nubes. Me llena a mí de fe en primer lugar, porque Sí. cuántos de nosotros, como decíamos la semana pasada, nos sentimos que no somos dignos de que Dios nos escuche, pero sin embargo, claro, dice aquí, nuestras palabras son tan importantes Sí. para Dios que llegan a Él, estemos donde estemos Sí. y en cualquier situación de nuestra vida, pero lo importante es que no nos desanimemos, que sigamos orando, rezando. Hay consecuencia entre el programa de hace 8 días y entre las lecturas de hoy, porque sigue la misma temática de la oración. Ahora sí, como si no hubiéramos entendido o comprendido a plenitud lo que significa la oración. En este 30º domingo, la primera lectura vuelve a retomar este tema tan importante de la oración. Fíjese cómo los grandes santos de la iglesia, los escritos que nos han dejado son las profundizaciones que ellos, inspirados en su vida espiritual, y muchos de ellos, los escritos que tenemos, son escritos en base a su vida ordinaria. Muchos de ellos son fruto de la oración. Muchos de ellos. Por ejemplo, una Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una persona que estuvo encerrada, que estuvo meditando en su oración, y esas meditaciones las llevó a dejarnos escritos, y esos escritos siguen siendo un legado riquísimo espiritualmente. Es la manifestación de la oración. Por eso decíamos hace 8 días que la oración es tan poderosa, y a veces y diferentes maneras de expresar la oración. Gracias a los santos que tuvieron esa inspiración o ese detalle de que su oración, de que su comunicación con Dios no la dejaron por escrito, porque muchas conversiones actualmente son en base a escritos de los grandes santos que la iglesia mantiene todavía y recomienda dentro como el legado espiritual que tenemos dentro de la iglesia. Y las poesías de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Yo recuerdo me sabía algunas de ellas, pero me encantaban. Y como dice usted, padre, en un claustro, las escribió en su claustro. Y todos los escritos, como los de Santa Teresita, del Niño Jesús, Sí, el camino de la vida de ella, y todos ellos tienen tanto que enseñarnos y tanto que nosotros podemos aprender cuando leemos las vidas de los santos y lo que ellos nos dejaron escrito principalmente. Sí, por eso en la iglesia tenemos un legado espiritual no inalcanzable, sino que inabarcable. Porque empezando obviamente por la Biblia, la palabra de Dios. Y de ahí como base, como fundamento, de ahí todos los escritos de los santos de la iglesia, que como decía, muchos de ellos fueron en base a lo que ellos experimentaron, sintieron
en ese momento tan importante, tan íntimo, que estuvieron con nuestro Señor en la oración. Y qué bueno, y digo yo, qué bueno que nos los han dejado, porque nosotros en el seminario, siempre en la noche teníamos por mandato, por obligación, teníamos que tener un libro de lectura espiritual. En la noche se dejaban 15 minutos para tener nuestra lectura espiritual. Y ahí aprovechábamos nosotros para leer precisamente los libros de los santos, que cada seminarista tenía que tener un libro para lectura espiritual. Y padre, muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo, porque yo veo muchas veces en misa personas que tienen una libretita y cuando el padre está dando la homilía están escribiendo algunas de las cosas que les llegaron al corazón, y eso nos llena a nosotros de una fe profunda cuando las volvemos a leer, y no queremos que se nos olviden esas cosas. Yo tuve la dicha de ir a la Tierra Santa hace muchos años, y en lugar de escribir un libro a las 3 llegamos aquí, hicimos esto, comimos y todo esto, yo todas las noches escribía lo que a mí me había llenado más de fe y lo que a mí me había abierto el corazón con Dios. Hasta a veces me acuerdo que hasta llorando, que están gotas donde estuve llorando cuando lo estaba escribiendo. Y cuando me siento triste o cuando me siento, que es muy raro, pero cuando necesito una fortaleza, leo lo que yo escribí y vuelvo a revivir esos momentos y me llenan otra vez de aquella fe, de aquello que yo sentí cuando yo escribí eso. Yo pienso que si cada uno de nosotros escribiéramos lo que uno experimenta en la oración, no, ahora sí, nos haría falta papel y tinta para que quedaran marcados todo lo que nosotros hemos experimentado, y más cuando estamos ante nuestro Señor Jesucristo en la oración, digamos en una hora santa, en los 15 minutos de Jesús sacramentado. Todo aquello son momentos que nos ayudan, que nos inspiran y sobre todo que alimentan nuestra fe. Sí. Pero todo eso es precisamente en base a la oración, ¿verdad? Por eso pues vamos a tomar una breve pausa para luego retomar el tema de la oración. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, esperemos que tengan sus Biblias, sus misales a la mano para ir siguiendo el Evangelio en este 30º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio en este domingo toca el Evangelio, estamos leyendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, los versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la oración que estamos llamados, cada uno de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado porque esta parábola nos enseña cómo podemos caer en un estado de prepotencia, de a veces hasta querer quitar a Dios de quitar el Santísimo y poner la persona ahí porque como dice la parábola es que yo sí soy bueno, es que yo soy perfecto. Yo creo que ante la oración, nuestra oración tiene que ser primero con mucha humildad, reconociendo obviamente, nuestra pequeñez ante la presencia omnipotente, omnipresente de Dios nuestro Señor. Bueno, es que los fariseos de por sí ya se consideraban mejor que todos los demás. Sí. Ellos eran el grupo instruido, ellos eran el grupo que no tenía que ver nada con aquellos ignorantes. Exacto. Los demás juzgaban a la gente como aquí lo está haciendo el fariseo, está juzgando al pecador, al publicano, diciendo, no es como yo no soy como él, yo soy mejor que él. Y muchas veces, Padre, eso viene con poderío, viene con puestos de poder, ya sea en el trabajo o entre más altos subimos, más nos creemos que somos mejores que otros. Y eso es una falsa creencia, porque eso no es cierto. Ante los ojos de Dios, claro, todos debemos de ser iguales, porque es un Dios justiciero, un Dios justo que a todos nos juzga por igual y todos valemos lo mismo para Él. Pero es que, Emma, ¿cuántas personas no se dejan inflar como el globo? Sí. Como lo decías tú, porque tienen inclusive una buena posición que la tienen, qué bueno, bendito sea Dios, que tienen un buen trabajo, que tienen buen todo, pero el creerse superiores, o el creerse mejores, o el creerse, como el Evangelio, o el creerse santos, y creerse, y hacer a un lado aquella persona porque son dos aspectos muy diferentes, obviamente. El fariseo, como lo decías tú, sí, estaba preparado y era el estudiado y era el letrado y todo. El publicano era el que no tenía estudio, no tenía preparación, no tenía ningún puesto inclusive, pero sin embargo, en la forma de actuar, ahora sí quedó peor ubicado el fariseo que el publicano, porque la oración del fariseo fue una oración de vanagloria, fue una oración de puro aventarse flores para sí mismo, y casi no reconocía ni a Dios, porque le dice, yo no soy como los demás, yo no soy como esos pecadores. Y la actitud del publicano, pecador, pero la actitud del pecador la actitud del publicano fue una actitud como pecador que era, fue una oración de mucha humildad. Reconocer que somos pecadores y todos lo somos. Exactamente. Y cuando nosotros tenemos esa humildad, porque tenemos que ser humildes, si no tenemos esa humildad, de nada valen nuestras oraciones, no tienen el valor. Este fariseo se fue a su casa tal y como entró al templo, a la iglesia. Yo creo que peor. Peor, exacto. Vacío, exactamente. Completamente. Sí. Sin embargo, el pecador, el publicano, salió de ahí. Justificado, dice el Evangelio, justificado, es decir, aquella oración, aquella postura, aquella posición de humildad, de fe, de reconocer la grandeza de Dios, de reconocer que él había ofendido a Dios, que no era hasta digno de estar allí en ese lugar. Por eso, fíjate, por eso esta parábola tiene tanta enseñanza de decir, mira, de que Dios nos llama, es una realidad, Dios nos llama a todos, a buenos y malos, pero ante la oración, siempre ante la oración,
debemos de tomar la postura de humildad ante Dios. Siempre debe de ser una oración con mucha humildad. Y lo que no debe de existir en cada uno de nosotros es querernos sentir superior a los demás. Porque el único, ahora sí como dice el Evangelio, el único juez justo es Dios. Nosotros siempre vamos a juzgar, que en primer lugar nosotros no somos nadie para juzgar a los demás, pero vamos siempre a juzgar con criterios humanos. Y como humanos que somos, nuestro juicio se va a quedar en un nivel humano. Y Dios va a juzgarnos con un criterio como justo juez. Y una cosa que debemos de recordar y tener siempre presente es que Dios conoce nuestros corazones. Exacto. Nosotros no los conocemos, nosotros muchas veces nos engañamos nosotros mismos, pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Sí. Y cuando nosotros rezamos, como dijo un sacerdote, yo rezo con el corazón en la mano. Así debemos de rezar. Claro, sí. Por eso, fíjese, Emma, inclusive hasta uno cuando está ejerciendo el ministerio sacerdotal dentro del sacramento de la confesión, no está uno para condenar a nadie. Uno está a nombre de Cristo para perdonar en nombre de Cristo a toda persona que se acerca. Uno no puede, como sacerdote no está uno llamado no está uno ahí para condenar a las personas. Para juzgar. Ni para juzgar, exactamente. Uno está ahí para implorar y compartir la misericordia de Dios, que es precisamente el papel al cual uno está desempeñando ahí. Pero inclusive ni nosotros tampoco como sacerdotes podemos decir, esta persona sí se condenó, o esta persona sí está salvada, o esta persona, usted no merece estar aquí. No. Eso solamente se lo dejamos a Dios. Uno va a absolver a toda persona que se acerca, porque toda persona que se acerca a la confesión se supone que es con un corazón arrepentido, como la actitud de aquel publicano. Yo creo que si un fariseo, yo en la práctica, bendito sea Dios que no me ha tocado, de una persona que vaya a decir, padre, pues mira, yo vengo, yo soy bueno, pues bueno, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Pues yo no tengo ningún exactamente, pecado. Me estás hasta quitando el tiempo. Mira, hay personas que sí quieren, confesarse, mejor cédeles el lugar a ellas. Qué bueno que no me ha tocado, digo, qué bueno, y espero que no me vaya en los años que Dios me deje de vida y de ayudar en la confesión. No, espero no toparme con este tipo de personas de que vayan a aventarse flores, nada más. Y, pues no, mira, entonces, espérame, ahorita te quito a una imagen por aquí de la iglesia y te pongo a ti porque tú no deberías de estar aquí en este lugar, tu lugar está allá. Tú eres bueno, tú eres perfecto. No me ha tocado, gracias a Dios. Pero hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque en la vida, yo pienso que y sobre todo en este tiempo, Emma, a veces podemos quedar impregnados o quedar empapados de los acontecimientos sociales. De que el mundo, más los tiempos que estamos viviendo, porque también a veces el tiempo en el cual nos ha tocado vivir tiene mucha influencia en nuestra vida, obviamente. Entonces, como decía, nos podemos dejar inflar fácilmente, pero no es el aspecto. No estamos llamados a dejarnos inflar, no estamos llamados a creernos los buenos, a creernos los perfectos, a creernos los dignos y mucho menos a hacer a un lado o hacer la clasificación de personas que a veces, tristemente, el mundo sí lo hace. Tú sí mereces, tú no mereces, tú sí, tú hazte para allá. No. Como lo decía usted durante el programa, Dios a todos nos trata por igual y es una realidad. Es lo importante que ante Dios todos valemos lo mismo,
y Dios nos va a juzgar, eso sí, como un juez, ahora sí, como un juez justo. Exacto. Por eso, ante la oración, yo pienso que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que siempre nuestra oración vaya acompañada, primero, antes que nada, de reconocer la grandeza de Dios. Yo pienso, a veces le preguntan, porque mucha gente en su humildad dice, Padre, pero es que yo no sé rezar a Dios. ¿Cómo se le reza a Dios? ¿Cómo hacer una oración a Dios? Pues yo pienso que ahora sí, de acuerdo al Evangelio, será, mira, acércate a Dios primero con humildad. Es lo primerito que la persona debe de acompañar. La humildad, primero darle gracias a Dios, una oración de agradecimiento, una oración de pedir perdón y una oración como lo hacemos, ahora sí como voy a tomar el esquema que yo utilizo en las misas de sanación, de pedir el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nuestra oración vaya fluyendo, vaya creciendo y sobre todo vayamos entendiendo y comprendiendo los planes que Dios tiene para nosotros, porque necesitamos el Espíritu Santo para que Dios nos vaya quitando las cosas humanas, porque aquel fariseo no se acercó con el Espíritu Santo, aquel fariseo se acercó nada más con un aspecto humano nada más. Al Espíritu Santo ni lo tomó en cuenta, la humildad no iba acompañada de humildad, iba ahora sí, pura vanagloria. Por eso nuestra oración, nuestro acercamiento hacia Dios tiene que ser siempre con humildad, en acción de gracias y sobre todo reconociendo la grandeza de Dios. Esa sería una forma muy práctica para comunicarnos con Dios a través de la oración, que es importante. Y el tiempo se nos va. El tiempo se nos fue también ya en este programa. Vamos a prepararnos para dar la bendición, que ya estamos listos ya a dar la bendición y ya empezando, sobre todo que no se nos olvide que ya vamos a comenzar los acontecimientos del mes de noviembre, ¿verdad? Vamos a darle la bendición en este momento y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes y recuerden pues su oración debe de ir con mucha humildad hacia Dios. Dios los bendiga.